incluso diríamos que uno de los derechos prioritarios de la ley es que la persona que se presenta a un juez sea capaz de expresarse hasta el final cuáles son sus circunstancias. Y para garantizar eso, pues esto no es de ahora, es decir, desde que existen tribunales de justicia, desde luego uno de los principios de garantía jurídica es que el acusado o el acusador, quien sea, la persona que se presenta ante un juez, sea capaz de expresarse hasta el final en su propia lengua. Y en realidad, incluso en muchísimos juicios en los que se plantean a lo mejor litigios según de qué naturaleza, una persona puede presentarse y negarse a hablar en otra lengua que no sea la suya. Y eso, según qué regímenes jurídicos, obviamente tiene que aceptarlo. Y si no, ponerle un traductor de oficio. Luego a saber cómo será ese traductor de oficio, pero en principio es obligatorio. Es decir, que uno de los principios de garantía jurídica, y estamos hablando ya de dos áreas diferentes, son áreas diferentes que son algo que afecta a la regulación de nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones con la norma de convivencia pública, y estamos hablando del área biosanitaria o sanitaria, donde nos jugamos nada menos que la vida. Los manuales de funcionamiento de las máquinas no entran en ese renglón, y quizá por eso ahí se nota menos, bueno, se nota mucho, se nota muchísimo, pero parece que nos importa menos. Sí, perdón. Hay un área que tal vez no sea tan seria, ¿no? En importancia, pero creo que el turismo, ¿no? Hace unos meses vi una guía de Argentina, comparando así con la curiosidad de Erika, los paralelos, eso es cierto. A mí me sorprendió mucho ver qué mal traducido estaba al inglés, pero más que la crítica, lo que me sorprendía era no hay un control del Ministerio de Turismo, Relaciones Exteriores, para que esa versión salga y son los folletos que se reparten en los hoteles, no acá, en Argentina. No he tenido oportunidad de ver Argentina, no acá. Bueno, eso es cierto, pero eso es un fenómeno también también es un fenómeno que nos afecta de manera diferente en todos los lugares del mundo. Yo he visto traducciones que se ofrecen en folletos turísticos en Inglaterra para hablantes de español que, en fin, ponen los pelos de punta. Es decir, un traductor inmediatamente lo detecta. Bueno, no, un traductor no, un ciudadano que quiera ver una iglesia y a lo mejor esté descrita como un almacén, yo qué sé. Es decir, no es, por supuesto, un traductor lo detecta, digamos, con avidez profesional, pero el turista muchas veces, incluso yo diría algo más, un área que además es un área de especial interés, por supuesto para turistas, pero también especialmente para traductores, son las cartas de los restaurantes. Ah, sí, los menús, sí. Las cartas de los restaurantes, aparte de que son también una inagotable fuente de comicidad, ciertamente uno, caramba, si va a un país y no conoce la lengua y tiene que comer, que parece ser que es un hábito del que no nos desprendemos fácilmente, pues francamente a veces es muy difícil, porque no en todas partes está traducido, y desde luego los camareros muchas veces no tienen ese digamos, aunque tengan la voluntad, no tienen conocimientos. Ellos tienen su carta y no hay posibilidad de que, incluso aquí, y lo siento porque esto sí que afecta no a la unidad del idioma, sino a la unidad de la gastronomía. Tampoco un español se orienta mucho en las cartas de Perú. Supongo que un peruano en España también tendrá dificultades para entenderlo, pero obviamente si hay una cosa que se llama ceviche, que es muy popular ya en España, porque los restaurantes peruanos son muy populares en España, y cada vez los conoce más gente, por supuesto, pero esto es muy reciente. Es decir, hace 10 años el ceviche podría ser a lo
mejor una prenda para vestir o algo por el estilo, pero no sé si alguien lo asociaría directamente a un manjar, a una comida, pero si vamos a Colombia ha cambiado, en México ha cambiado, en Argentina cambia, en España, de Galicia a Alicante, pues excuso decir que las diferencias son tremendas, es decir, que no hay una continuidad. Y aquí esto no afecta a la unidad del idioma, esto a lo que afecta es a que, desde luego, una hamburguesa es una hamburguesa en Glasgow, en Londres y por supuesto en Nueva York, pero eso no está garantizado en español, porque la variedad gastronómica del español, digamos de los países en los que se habla español, es prodigiosa sencillamente. Es decir, es que hay una riqueza, no una riqueza léxica, sino una variedad de productos, cada uno de ellos con digamos, características diferentes. Incluso aquí el problema es que es más bien el hecho de que en algunos sitios, pues por ejemplo, una palabra tan común como tortilla no es lo mismo en México que en España. Nada que ver. Y no sé en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, había otra pregunta ahí. Sí. Bueno, papas, por ejemplo, en España serían patatas. Lo siento. Ya la palabra es peruana, o sea que esto está claro, además son los especialistas. Y aquí las conocen de verdad. Los nuestros son imitaciones, pero bueno. El camote es el boniato, ¿no? El camote. Una tapa. Sí, porque eso originalmente parece que se ponía sobre el vaso, entonces tapaba el vaso. Pero inicialmente cuando se servía así, pero claro, se ha perdido el uso y sin embargo quedó el nombre, o sea, se perdió eso y quedó el nombre. Sí, perdón. Hablando de cartas de restaurantes, quería salir en defensa de los traductores. Sí, no, eso es. De que tenían que, tuve que enfrentarme con la chef, en este caso comentaré que era una chica, decía que sabía inglés. Entonces quería que las cartas que yo tradujera se parecieran a lo que ella sabía. Y los productos que ofrecía no eran lo que estaba realmente en el plato. Entonces he tenido que llegar al extremo de enviarle fotos y enviarle definiciones del diccionario, de la enciclopedia, lo que por supuesto me costó el cliente, pero por lo menos no pusieron barbaridad. Sí, bueno, hay una cosa que, bueno, que desde luego no afecta a la traducción, pero sí la afecta tangencialmente. Pero hay una cosa que es un fenómeno que es muy común, desde luego en España y en sitios que reciben a muchos visitantes, de forma que dentro de poco en Perú también será muy habitual, y es que en general en los sitios en los que las casas de comidas suelen poner el nombre y la fotografía, lo cual evita la traducción, pero esto es un fenómeno que además afecta y nos afecta a todos de una manera que quizá no somos muy conscientes de ella, pero hay precisamente por las dificultades de traducción, nosotros ahora vivimos ya en un mundo visual en el cual determinados símbolos son internacionales. Ese señor lo reconoceríamos exactamente igual en cualquier lugar del mundo en el que estuviéramos. Pero esto está previsto precisamente para que en esta habitación esté quien esté, proceda de donde proceda, sepa que si tiene que echar a correr es por aquí. Pero es eso, ¿no? Es decir, que incluso hay una disciplina que, por supuesto, insisto, tangencialmente toca a los traductores, que es la señalética, que evidentemente en todos los aeropuertos internacionales se prescinde de la palabra y se va a la imagen. Se va a la imagen porque obviamente con la imagen uno no tiene que recibir, no tiene que dar ninguna explicación y no tiene por qué utilizar la palabra para decir absolutamente. Bueno, había ya... ¿5 minutos? Bueno, pues 5 minutos. 5 minutos y los vamos a dedicar simplemente a algunos de estos ejemplos. Insisto en que el anecdotario de este tipo de traducciones es inagotable.
En este artículo que he dicho, el usuario debe eyacular el disco, eject, evidentemente esto es una traducción de máquina, pero fly nada. ¿En qué momento? Yo supongo que aquí se dice que tiene el mismo sentido que la misa, huele en cueros, ¿no? Bueno, esto en fin está absolutamente claro. Dice, el manual de un reproductor de discos que recibe y dice: deja de tocar un CD audio o eyacula la bandeja. Estos son ejemplos reales. A mí el que más me gusta, porque además hay creaciones casi que bordean lo lírico. Mi favorito es la tostadora Hamilton Beach, que dice: un incendio puede ocurrir si tostador cubierto o conmovedor, inflamable material, incluso cortinas, colgaduras, muro, etcétera, cuando en operación. Y termina diciendo: nunca térmico mantequilla tostadas, pan, buñuelo, pastel contagioso para extensión de garapiña, capa de azúcar, queso, etcétera. No recomendar para algún tostador cuando de sustancia derretir ello causa atasco e incomodidad. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, insisto, esto es francamente gracioso, pero es que hay muchísimos ejemplos de esto. Es decir, esto lo podemos encontrar en infinidad de textos, de manuales de instrucciones, incluso el aparato más ínfimo que venga con un pequeño cuadernillo. Hay todo un campo de estudio para valorar qué es lo que se hace. Yo creo que muchos de estos son obviamente traductores automáticos que no han tenido los recursos digamos, porque las compañías han ahorrado incluso en esto, no han tenido la capacidad económica para ofrecer algo mejor. Pero el mal, a mí aquí una de las cosas que me gustaría concluir es que el mal no es del traductor, es que muy probablemente la descripción en la lengua original era también deficiente, porque si se le ha encargado a una persona que no es su oficio, que no sabe cómo hacerlo o no lo ha hecho nunca, y se le ha dicho que tiene que redactar nada menos que todo un manual de instrucciones para un usuario, yo entiendo que eso también es una actividad profesional que necesita a alguien cualificado para hacer eso y que no vale cualquier persona, obviamente. Es decir, que eso es una cosa que habría que cuidar al máximo. De manera que ahí el traductor, insisto en que nosotros podemos ironizar sobre, no ironizar, sino lamentar esa situación en la cual nos informan que se paga 3 pesetas por palabra. 3 pesetas por palabra es la presidenta de la Asociación de Traductores Independientes de Cataluña dice: cualquiera que tenga un ordenador, un programa de traducción y un curso de inglés se cree capacitado para hacer nuestro papel, cuando nosotros hemos pasado una carrera de 4 años, que es el mismo caso de las personas, 5 años, o sea, que todavía más. Bien, creo que aquí la queja, aunque sigue siendo una queja razonable, que evidentemente cualquier trabajador lo que desea es una retribución digna por su esfuerzo laboral, obviamente aquí el problema no es solo del traductor, aunque el traductor, si no es bueno, porque es a lo mejor un intruso profesional, puede agravarlo. El problema yo creo que está incluso un poco antes, es decir, que en los textos originales muchas veces las deficiencias de partida son grandes y ni el mejor traductor del mundo podría subsanarlas. Bueno, pues yo lo dejo aquí, pero me gustaría simplemente decir que ha sido un privilegio, un placer, y me siento absolutamente honrado por algo que creo que no merezco, pero que aspiraré a merecer en algún momento de mi vida profesional, que es esta distinción que me ha conferido la Universidad Ricardo Palma. Y lo único que puedo decir es que muchas gracias por la atención y por el interés de estas 3 jornadas de trabajo, que para mí han sido gratísimas, de verdad.